bien común y mejorar su capacidad de cercanía con el ciudadano con explicaciones convincentes, claras y certeras? ¿O qué tipo de reformas institucionales pueden plantearse para que los partidos y los políticos sean ejemplares? ¿O cómo y cuánto deben prepararse los políticos en oratoria, en imagen, en comunicación, en nuevas tecnologías o en habilidades sociales? Y por último, también nos hemos cuestionado cómo deben diseñarse los medios de comunicación para superar esta crisis y afrontar los retos de las nuevas tecnologías. Esta mañana se ha hablado de nuevos conceptos, como la ciberdemocracia, como la ciberrealidad o la ciberutopía. Eso ya no es una utopía, ya es una realidad. Las conclusiones o el documento de Valencia 2012 son muy arriesgadas. Constituyen un itinerario a seguir del que no hay que bajarse del tren en ningún momento. Yo quiero destacar solo dos. Solicitamos que una mala gestión política sea sancionada. Lo exige la responsabilidad social que debe presidir las instituciones nacionales, regionales, provinciales y locales. O la segunda, se necesitan nuevos líderes en la política y en los medios de comunicación capaces de gestionar con creatividad e innovación esta crisis de valores. La actitud ante la realidad es el espejo del liderazgo. Pensamos que entre todos debemos recuperar el carácter vocacional de la política y del periodismo y conseguir un pacto de gobierno global entre los partidos en temas fundamentales. Los ciudadanos entenderán los mensajes, entendemos los mensajes, si discurren por estos derroteros. Estas conclusiones pueden ser papel mojado si no unimos intereses y voluntades y colocamos lo mejor de nosotros mismos, tanto políticos como periodistas, en el día a día. Resulta imprescindible valorar más el trabajo bien hecho y el valor de la ética y de la profesionalidad que los resultados a corto o a medio plazo, porque en muchas ocasiones son banales, efímeros o incluso irrelevantes. Desde MPM, desde Mujeres Periodistas del Mediterráneo, que hemos comunicado, yo creo o espero que mucho y muy bueno, pero quizá lo importante, hemos comunicado esperanza, esperanza en el futuro porque todos busquemos que exista transformación del presente. Los políticos actuales, con independencia de su corta o larga trayectoria, deben repensarse en función de las nuevas tecnologías, en función de su preparación y de su compromiso. Y los periodistas de ayer, de hoy y de mañana debemos reconducirnos por senderos de profesionalidad, de códigos deontológicos, de búsqueda de la verdad y de servicio a la sociedad. Y junto con la esperanza, unos consejos tanto para políticos como para periodistas presentes y futuros. Ofrecemos unas estrategias basadas en nuestro logo MPM, con las siglas de MPM, Mujeres Periodistas del Mediterráneo, M en positivo. Pedimos madurez de juicio, magnanimidad del que se da sin esperar recibir, magnetismo del que atrae por sus convicciones, matemática porque las cuentas salgan, merecimiento, moralidad, motor, multiplicar y sobre todo máster en idiomas, en conocimientos, en contenidos y en coherencia. PDP de periodistas, pacto, pacifismo, palabra, papel. Espero que no acabe el papel, porque los periódicos de papel dicen que tienen fecha de caducidad. Participación, parlamento, pasión, pensamiento, perfección, perspectiva, persona. Planificar, ponderar, presencia, profesional, progreso, proximidad, prudencia y sobre todo verdaderos periodistas y verdaderos políticos. Y M en negativo, sin manipulación, sin malquerencia, sin malicia, sin maltratar, sin ser marioneta de nadie, sin marginación, sin mercenarios, sin miedo, sin miseria y sin monopolio. FAPE, Federación de Asociaciones de la Prensa de España, de la que MPM es vinculada, apuesta por la libertad de expresión del periodista y por el derecho a la información del ciudadano, y afirma que sin periodismo no hay democracia. Nosotras también apostamos por ello y por eso existimos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Marosa. Tiene la palabra la presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, doña Elsa González. Bueno, pues presidente de la Generalitat, gracias efectivamente por acoger aquí a los periodistas, a estudiantes, a profesores y a profesionales. Presidente de las Cortes, rectora, estás por ahí de CEU, cardenal Herrera Oria, y presidenta, por supuesto, de nuestra asociación. Bueno, clausuramos un congreso sobre comunicación política, ahora que los políticos, lo decía Marosa, precisan recuperar parte de su credibilidad ante la sociedad, y cuando la comunicación tiene que competir con las redes sociales. No se crea que nosotros nos quedamos atrás, el periodista tampoco queda muy bien parado en los sondeos de opinión, lo hemos comentado ya en estas mesas de esta jornada. Solo una comunicación ética reforzará la imagen del responsable público. Precisamos una regeneración efectivamente de las estructuras sociales. Y verdad es palabra clave para generar credibilidad en la comunicación. Los medios de comunicación ejercen el papel de contrapoder, de vigilantes del poder, tendente a fortalecer las libertades y la democracia, es decir, la justicia. Y confianza, imagen de marca, ofrecer rigor es la diferencia entre las redes sociales y la comunicación profesional. Ya saben, es la diferencia entre estar conectado, lo decíamos también ahora, fundamental en esta sociedad, pero muy diferente a estar informado. Creo que ha sido muy oportuno el tema y muy enriquecedor el contenido del Congreso. Pero en este segundo Congreso Nacional de las Mujeres Periodistas del Mediterráneo quiero destacar primero el papel de su presidenta, de Marosa Montañés. Posee empuje y empeño, ya lo ven, no hay más que escucharla, para que cuaje una iniciativa tan ambiciosa como esta en momentos de crisis como el que atravesamos y en un sector tan complejo como el nuestro. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de referirme a la presencia femenina en nuestra profesión, porque es que lo demás ya lo ha dicho Marosa, solo tengo que decir efectivamente. Bueno, el liderazgo de la mujer es escaso en el mundo de la comunicación. En España, en las facultades de periodismo, algo más del 60% en estos momentos son mujeres. En las redacciones el dato se invierte, el 60% de los periodistas son hombres, y cuando subimos a la dirección apenas un 20% tiene nombre de mujer. Es decir, una mujer por cada 5 cargos directivos en los medios de comunicación. Pero en los consejos de administración es posible que no hallemos a ninguna. De manera que los hombres reflejan la realidad, su realidad en la política, en la economía, en los deportes o en la cultura. Aquí hemos hablado de tendencias, de la comunicación política, de la tecnología en nuestro oficio. La crisis que atraviesa el periodismo está conduciendo al autoempleo y a potenciar el modelo emprendedor en el sector de la comunicación. Y en ese campo la mujer abrió brecha ya hace años, con capacidad de riesgo y una importante aportación de imaginación. Un 33% de las agencias de comunicación están lideradas ahora mismo por mujeres, según recoge el anuario de la comunicación de DIRCOM, los directores de comunicación. Bueno, el mayor porcentaje de presencia femenina lo encontramos precisamente en las agencias nacionales, no en las multinacionales. Destaca además el elevado número de consultoras creadas y gestionadas por mujeres, y algunas tienen proyección internacional. Bueno, esto revela la importancia del autoempleo y el elevado aprovechamiento de las tecnologías por parte de la mujer. Y es importante, yo diría que fundamental, porque hacia esa vía se dirige el futuro en estos momentos, el futuro del periodismo y el futuro de la comunicación. Desde luego nos hallamos ante una auténtica metamorfosis social y cultural, una nueva era
y es preciso que poco a poco vayan encajando las estructuras, que se ajusten los nuevos patrones, el nuevo modelo de negocio. El reto de futuro pasaría no tanto por romper moldes culturales como por adaptar la sociedad, las claves del ejercicio profesional del periodismo a la sensibilidad femenina. Adecuar el periodismo y la comunicación a la conciliación, yo creo que irá en beneficio de la sociedad, porque la familia es patrimonio de todos, del hombre y de la mujer. Pero vivimos tiempos duros, la crisis puede cambiar tendencias, quebrar moldes, como decía, y no olvidemos que de los momentos más difíciles han nacido los grandes cambios de la humanidad. Es difícil pronosticar el efecto que provocará el liderazgo femenino en la profesión periodística, pero sin duda somos necesarias en estos momentos para salir de la crisis y fortalecer este oficio. Hablabas de las M's, bueno, pues he hablado de la M de mujer en la P de periodismo. Gracias. Muchas gracias, doña Elsa. Y para cerrar esta jornada y clausurar el Congreso, hace el uso de la palabra el muy honorable presidente de la Generalitat. Muchas gracias, presidente de las Cortes, compañeros diputados, presidenta de Mujeres Periodistas del Mediterráneo, presidenta de FAPE. Hablar hoy de política y de periodismo no es fácil, porque no estamos en las mejores cotas de popularidad los políticos. Y no creáis que no nos esforzamos, lo intentamos. Pero quizá no hemos sido conscientes de los cambios que se han producido en los últimos años. Venimos haciendo la política como se seguía haciendo, trasladando nuestros mensajes, nuestras inquietudes, nuestros pareceres, de la misma manera que se ha venido haciendo en los últimos años, sin darnos cuenta de que las cosas han cambiado. Cierto es que luego hacemos los pinitos en las redes sociales, pero yo creo que más por el qué dirán que no por una verdadera vocación o convencimiento. Tenemos que cambiar las formas de hacer política en general y también, lógicamente, de trasladar todo aquello que suponga compromiso con las personas. Hemos tenido una revolución a la hora de recibir la información en los últimos años. Todos somos conscientes que es mucho más fácil acceder a la información. La gente puede estar más informada, pero uno de los planteamientos que has hecho aquí es ¿de dónde viene esa información? Si es profesional objetiva o simplemente es voluntariosa o quizá en algunos casos muy personalista. Sea como sea, lo importante es que llegue la información y generar criterios de opinión a las personas para que sean capaces de discernir cuál es la fuente de información más importante y que más convenga al individuo. No podemos ponerle puertas al campo y lo que debemos es tener información y ser capaces de concretar lo que es la necesidad que buscamos de la misma a través de un medio de comunicación fiable. Los políticos intentaremos seguir generando noticias, porque debemos hacerlo, porque la democracia necesita políticos, o necesita personas con vocación, gente comprometida, a todos los niveles, y por supuesto también en la política. Personas que quieran ayudar a los demás, que son la inmensa mayoría de los políticos. Personas que lo único que buscan es cómo pueden contribuir a mejorar la vida de los demás o la calidad de vida de sus próximos. Gente que también son políticos. En pequeños municipios se están dejando su vida para poder resolver los pequeños problemas que para ellos son grandes, que pueden tener sus conciudadanos. Gente con verdadera vocación, que genera noticias todos los días, pequeñas noticias que no son titulares, pero que construyen esta sociedad. La responsabilidad se tiene que hacer interpretar por parte de la sociedad. Y para ello los medios de comunicación son fundamentales. Debemos intentar hacer las cosas fáciles,
decir las cosas como son, en momentos donde no cabe la interpretación, porque es dañina para nuestra imagen y sobre todo genera incertidumbre y desconcierto en la población. No importa o no debe importar decir la verdad, nunca, porque al final es el mayor y mejor argumento que podamos tener las personas. Saber explicar el por qué se toman las medidas, el porqué de una u otra propuesta, saber debatir, dialogar, explicar, son términos fundamentales y que quizá por la comodidad de la época en la que hemos vivido anteriormente o porque no buscamos esforzarnos en encontrar respuestas a preguntas, sino simplemente en vender lo que hacíamos, no han ayudado a esa relación entre el ciudadano y el político. Pero en definitiva, los políticos, que la mayoría, la inmensa mayoría, es gente de bien, son absolutamente necesarios. Están comprometidos y tienen ante sí un reto muy complicado, el más complicado de la democracia, y es justificar que son necesarios, a base de hechos, a base de palabras y a base de comportamientos. Debemos ser ejemplares, más que nunca. Debemos decir la verdad, siempre, y debemos intentar estar más próximo que nunca con los ciudadanos de cualquier territorio. Las personas desconfían de nosotros porque no hemos sabido resolver sus problemas. Lo tenemos fácil. Centrémonos en lo que realmente les preocupa, y es insistir en aquello que pueda resolver los problemas de los ciudadanos. Cierto es que estamos en un mundo donde las cuestiones más llamativas o que despiertan más titulares son las que captan la atención de todos. Y ahí debemos reflexionar tanto políticos como periodistas. Las cuestiones que importan a los ciudadanos son las que reflejan en esas encuestas del CIS, los temas económicos, el paro y la clase política. Pero cuando vemos que algún territorio de España, en vez de tratar los problemas que preocupan a los ciudadanos, que son los que reflejan esas encuestas, se meten en camisa de 11 varas, intentan distraer la atención a los problemas que tienen los ciudadanos, sin embargo, como digo, son los que captan los titulares de la prensa y los comentarios de la población. Es una reflexión que tenemos que hacer todos. ¿Realmente los políticos lo hacemos mal? ¿O a veces nos equivocamos todos para disfrazar una realidad que no nos conviene a la gente porque simplemente vende titulares? Debemos preocuparnos de lo que corresponde, y los políticos más que nunca, para generar esa credibilidad, para hacer posible que esa conexión entre el ciudadano y sus representantes vuelva otra vez a unas cotas de aceptación necesarias e imprescindibles en democracia. Debemos ser próximos, decir siempre la verdad y estar a la altura de las circunstancias que nos exigen en cada momento los ciudadanos. Hoy no podemos distraer la atención ni un minuto. A veces todos somos conscientes que procedemos a debates que no son los que quiere la gente. Polémicas que no son las que quieren los ciudadanos para encontrar respuesta a sus problemas. Pero sin embargo, todos participamos, a nivel de política o a nivel de comentario, a nivel de titular o de artículo. Seamos, como nos piden los ciudadanos, mucho más prácticos. Volquémonos en aquello que realmente sirva a la sociedad para salir adelante. Demos titulares del mañana, seamos ambiciosos y creamos que entre todos, entre la verdad, entre el sentido común y sobre todo el compromiso, seamos capaces de salir adelante. No es una cuestión
de unos o de otros, es de todos. Y en ese sentido, creo que la responsabilidad que tenemos los que hoy han sido o hemos sido motivos de reflexión, debemos hacer cumplir esas expectativas para que al final la gente se identifique con nosotros y seamos capaces de representarles adecuadamente. Los medios de comunicación son esos grandes mediadores que tiene el ciudadano para ser informado. Y nosotros debemos generar noticias que salgan del corazón, que lleguen al corazón de los ciudadanos y que sirvan para resolver aquellas cuestiones que más les preocupan. No es una tarea fácil, nunca la ha sido, pero hoy más que nunca los ciudadanos piden transparencia, piden claridad y piden compromiso. Ese debe ser nuestro reto, entre todos, políticos y periodistas. Sepamos centrarnos en aquello que realmente le preocupa al ciudadano y hagámosle que sueñen con nosotros para encontrar un futuro mejor. Estoy convencido que con encuentros como el de hoy habéis puesto encima de la mesa muchas de las cuestiones que entre todos tenemos que trabajar para mejorar. Y estoy convencido que con ese esfuerzo conjunto lo podemos conseguir. Enhorabuena y buenas noches.